Soy hasta él, el narrador del infierno, y esta noche abriré un manuscrito que jamás debió ser leído, llamado La casa sin puertas. Siéntate, ponte cómodo y escucha este manuscrito. Emil Baren nunca creyó en maldiciones. Para él, las historias de fantasmas, casas embrujadas y apariciones no eran más que cuentos creados por personas temerosas que buscaban darle una explicación a aquello que no entendían. Era escritor, y como todo escritor, desesperado por encontrar algo nuevo, había llegado a un punto donde la imaginación ya no era suficiente. Necesitaba algo real, algo que hiciera que sus lectores sintieran miedo de cerrar un libro por la noche. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el rumor de la casa. Un anciano de un pequeño pueblo cercano al bosque le habló de ella, mientras Emil tomaba notas en una vieja libreta. No escriba sobre ese lugar, joven, le dijo el anciano sin levantar la mirada. Hay historias que no quieren ser contadas. Emil sonrió. Pensó que era exactamente la frase que pondría en la portada de su próximo libro. ¿Y dónde está esa casa?, preguntó. El anciano tardó varios segundos en responder, como si estuviera decidiendo si condenarlo o salvarlo. Finalmente, señaló hacia el bosque. Si le encuentra, significa que ella también lo encontró a usted. Emil escribió aquella frase pensando que era una excelente línea para su historia. Todavía no sabía qué sería la última frase que recordaría con claridad. A la mañana siguiente, entró al bosque. Llevaba una mochila, una cámara, una grabadora y varias hojas en blanco. El camino era extraño, demasiado extraño. Después de caminar durante casi 2 horas, se dio cuenta de que no había escuchado ningún animal. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el sonido del viento moviendo las hojas. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Entonces la vio. Entre los árboles apareció una estructura antigua, cubierta de raíces y musgo. La casa. Emil se quedó inmóvil, no porque fuera aterradora, sino porque era imposible. Había caminado en línea recta durante horas, pero según el mapa, aquel lugar debía encontrarse a varios kilómetros de distancia. La casa no estaba marcada, no existía, y aún así estaba enfrente de él. Se acercó lentamente, observó las paredes de madera vieja, las ventanas cubiertas desde el interior y el techo casi destruido por los años. Pero había algo que no podía entender. La casa parecía abandonada, excepto por una cosa. Estaba limpia. No había polvo en las ventanas, no había ramas bloqueando la entrada, no había señales de abandono. Parecía que alguien todavía vivía ahí. Emil rodeó la construcción buscando una entrada. Nada. La pared frontal no tenía puerta. La parte trasera tampoco. Los costados eran completamente lisos. Era una casa sin entrada. Una casa cerrada al mundo. Sacó su cámara y tomó varias fotografías. Al revisar la pantalla, sintió un pequeño escalofrío. En todas las imágenes aparecía la misma casa, pero en una de ellas había algo diferente. Una figura estaba parada detrás de una de las ventanas. Emil levantó la mirada rápidamente. La ventana estaba vacía. Volvió a mirar la fotografía. La figura seguía ahí. Era una silueta humana, demasiado alta, demasiado delgada, observándolo. Esa noche decidió quedarse cerca de la casa. Se dijo a sí mismo que necesitaba más información, que era una oportunidad única, que un verdadero escritor no abandonaba una historia en su primer misterio. Pero cerca de la medianoche, escuchó el primer golpe. Toc. Emil abrió los ojos. Esperó. Pensó que había sido una rama golpeando la madera. Entonces llegó otro. Toc. Esta vez más fuerte. Venía del interior de la casa. Se acercó lentamente con la linterna en la mano. Y entonces escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Una voz apagada. Una voz que parecía venir desde muy lejos. Una voz que susurró su nombre. Emil.
Retrocedió. Nadie en ese bosque sabía su nombre. Nadie excepto él. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara. Emil Baren. La linterna comenzó a parpadear. Y en ese momento ocurrió algo que no parecía en ninguna de las notas del anciano. Algo que no estaba escrito en ninguna leyenda. La casa comenzó a cambiar. La madera vieja empezó a moverse. Las paredes crujieron. Y lentamente, en la pared frontal, donde antes no había nada, apareció una puerta. Una puerta negra. Una puerta que no estaba ahí un segundo antes. Emil se quedó mirando el extraño umbral. Y sobre la madera apareció una inscripción recién grabada. El visitante ha llegado. El manuscrito tiene varias páginas arrancadas después de este punto, pero una frase permanece escrita con tinta temblorosa. Nunca debía entrar, porque la casa no estaba cerrada para mantenernos afuera. Estaba cerrada para mantener algo adentro. Emil Baren permaneció varios minutos frente a la puerta. Una parte de él le gritaba que se alejara, que corriera, que dejara aquella casa perdida en medio del bosque y regresara al pueblo. Pero había otra parte, la parte del escritor. La parte que había pasado años buscando algo que nadie más hubiera visto. Esa parte ganó. Extendió la mano y tocó la puerta. La madera estaba fría. No fría como una superficie expuesta al invierno. Era un frío extraño. Un frío que parecía venir desde dentro. Como si la puerta hubiera estado esperando durante años a que alguien colocara su mano sobre ella. Entonces la puerta se abrió. No hizo ningún sonido, ningún crujido, ningún movimiento de bisagras. Simplemente aceptó su presencia. El interior de la casa era completamente diferente a lo que esperaba. Desde afuera parecía una construcción pequeña y abandonada, pero por dentro era enorme. Los pasillos se extendían mucho más allá de lo que la construcción permitía. Había habitaciones donde no deberían existir habitaciones. Escaleras que subían hacia lugares imposibles. Pasillos que parecían doblarse sobre sí mismos. Emil sacó su cámara y comenzó a grabar. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que aquello era real. Pero al mirar la pantalla ocurrió algo extraño. La cámara no mostraba lo mismo que sus ojos. En la grabación, el pasillo detrás de él estaba lleno de puertas, cientos de puertas, mientras que para Emil solo había una pared vacía. Apagó la cámara inmediatamente. Intentó convencerse de que era un error del dispositivo, una falla, una interferencia. Cualquier explicación era mejor que aceptar la verdad. Continuó caminando. Sobre las paredes encontró fotografías antiguas, cientos de ellas, personas desconocidas mirando directamente a la cámara. Familias completas, hombres, mujeres, niños. Todos tenían algo en común. Sus rostros mostraban miedo. No tristeza, no dolor. Miedo. Como si cada fotografía hubiera sido tomada justo antes de que algo terrible ocurriera. Emil acercó una de las imágenes a la luz. En la parte inferior había una fecha escrita, 1897. Luego tomó otra, 1923. Otra más, 1958. Otra, 2004. La misma casa, la misma ventana, las mismas personas mirando aterrorizadas. Pero había algo imposible. La casa aparecía en todas las fotografías, a través de diferentes épocas, como si nunca hubiera envejecido, como si siempre hubiera estado esperando. Al final del pasillo encontró una habitación. A diferencia de las demás, esta tenía una puerta real. Sobre ella había una pequeña placa de metal, oxidada. Decía, archivo de los que escucharon. Emil dudó, pero abrió. Dentro había una biblioteca, no una biblioteca común. Era un lugar lleno de libros, diarios y manuscritos. Miles, tal vez millones. Todos escritos por diferentes personas. Todos con la misma frase en la primera página. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Emil tomó uno al azar. El nombre del autor estaba escrito en la portada. Se quedó inmóvil.
porque conocía ese nombre. Era el nombre de un hombre desaparecido hacía 30 años. Un investigador que había buscado la misma casa. Abrió el manuscrito. La primera página decía: Día 1. Encontré la casa. Pasó de página. Día 7. La casa cambia cuando dejo de mirarla. Otra página. Día 15. Escucho voces detrás de las paredes. Otra. Día 20. Descubrí que la casa no está construida sobre la tierra. Emil frunció el ceño. No entendía la frase, hasta que llegó a la última página escrita. Solo había una línea. Día 30. Comprendí que la casa no fue construida para vivir en ella. Fue construida alrededor de algo. Un ruido interrumpió el silencio. Un golpe. Pero esta vez no venía de las paredes. Venía detrás de él. Emil cerró lentamente el manuscrito y miró hacia la puerta de la biblioteca. Ahí estaba la figura. La misma que había visto en la fotografía. Alta, delgada, completamente inmóvil. No tenía rostro, no tenía ojos, pero Emil sabía que lo estaba mirando. Entonces la criatura le habló. Su voz no parecía venir de su boca. Parecía venir de toda la casa. ¿Has leído sus historias? Emil no pudo responder. La figura dio un paso hacia adelante. Ahora la casa necesita leer la tuya. En ese instante, todas las páginas de la biblioteca comenzaron a moverse, como si un viento invisible recorriera la habitación. Miles de hojas pasaron al mismo tiempo hasta detenerse en un solo libro. Uno que estaba sobre la mesa. Un libro nuevo, sin polvo, sin manchas, con una portada completamente negra. Emil se acercó lentamente y sintió que sus piernas dejaban de responder, porque en la portada aparecía escrito su nombre: Emil Baren. Debajo había un título: El último manuscrito. Emil abrió el libro. La primera página estaba vacía, excepto por una frase que apareció lentamente frente a sus ojos. Escribe la primera palabra, y la casa escribirá el final. En este punto, el manuscrito cambia de escritura. La letra ya no parece tener el autor original. Parece escrita por alguien que estaba dentro de la casa. Durante varios minutos, Emil permaneció frente al libro que llevaba su nombre. No entendía cómo era posible. No había nadie en el mundo que pudiera conocer ese momento. Nadie sabía que había encontrado la casa. Nadie sabía que había entrado. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahí estaba su historia, esperándolo. La criatura permanecía al fondo de la habitación, observándolo en silencio. Emil apretó los puños. ¿Qué eres?, preguntó finalmente. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le resultara antigua, como si miles de personas antes que él hubieran preguntado exactamente lo mismo. Entonces respondió: soy lo que queda cuando una historia termina de ser contada. Emil retrocedió. No entendía las palabras, pero algo dentro de él sabía que no estaba hablando con una criatura. Estaba hablando con un recuerdo, con una consecuencia, con algo que había nacido de todas las personas que habían cruzado esa puerta antes que él. Emil tomó el libro y comenzó a leer. Las páginas estaban vacías, pero conforme sus ojos avanzaban, las palabras aparecían. No contaban el futuro, contaban su pasado, sus primeros recuerdos, el día que aprendió a escribir, la primera historia que creó, la noche en la que decidió convertirse en escritor, sus miedos, sus secretos, incluso pensamientos que jamás había confesado a nadie. La casa no estaba escribiendo una historia, la casa lo estaba conociendo. Entonces llegó una página diferente, una página donde había una pregunta: ¿por qué quieres ser recordado? Emil se quedó inmóvil. Durante años había creído que escribía por amor a las historias, pero la casa le mostró una verdad que nunca quiso aceptar. No buscaba contar historias, buscaba escapar del olvido. Quería que alguien pronunciara su nombre cuando ya no estuviera. Quería dejar una marca en un mundo que eventualmente olvidaría que existió. La casa había encontrado su debilidad. Las paredes comenzaron a cambiar.
Las fotografías del pasillo empezaron a caer una por una. Los rostros desaparecieron de ellas, porque aquellos que estaban atrapados dentro de la casa ya no eran necesarios. La casa había encontrado un nuevo autor. Emil comprendió entonces la verdad. Aquella construcción nunca había sido una prisión. Era una máquina de historias, un lugar creado para guardar las vidas de quienes habían intentado descubrir sus secretos. Cada persona que entraba dejaba algo atrás, un recuerdo, un miedo, una parte de sí misma. Y a cambio, la casa conservaba su historia para siempre. Pero había un precio. El escritor debía quedarse. Emil corrió hacia la salida. Por primera vez no buscaba respuestas, solo quería escapar. Atravesó los pasillos, bajó las escaleras, pasó junto a habitaciones imposibles, hasta llegar a la puerta principal. La puerta por la que había entrado. La abrió y salió al bosque. Durante unos segundos sintió alivio. Había escapado, lo había logrado, hasta que miró hacia atrás. La casa ya no estaba. En su lugar, solo había árboles, como si nunca hubiera existido. Emil cayó de rodillas. Había sobrevivido. Había encontrado una historia imposible. Y ahora podía regresar al mundo y contarla. Pero entonces escuchó algo. Un sonido familiar. El sonido de una página pasando. Miró su mochila. Dentro estaba el manuscrito. El libro negro. Su libro. Lo abrió lentamente. La primera página ya no estaba vacía. Ahora tenía una sola frase. El escritor ha salido de la casa. Emil suspiró aliviado, hasta que apareció una segunda línea. Pero la historia todavía está dentro del escritor. Pasaron semanas. Emil regresó a la ciudad. Intentó escribir sobre la casa, intentó explicar lo ocurrido. Pero cada vez que terminaba una página, algo extraño ocurría. Los textos cambiaban, las personas desaparecían, las palabras se acomodaban solas, hasta que un día encontró una frase que él no había escrito. No todas las historias necesitan un final. Esa noche, Emil desapareció. Su apartamento fue encontrado completamente vacío. No había señales de lucha, no había huellas, solo una mesa, una pluma y un manuscrito terminado. Años después, alguien encontró aquel documento. Un manuscrito sin autor, sin fecha, sin explicación. La última página contenía una frase. Si encuentras este libro, no intentes buscar la casa, porque la casa nunca estuvo en el bosque. La casa siempre estuvo buscando a alguien que pudiera contar su historia. La página final del archivo está escrita con una tinta diferente. Una tinta que no se parece a la de Emil Baren. Pertenece a hasta él. He guardado este manuscrito durante mucho tiempo. No porque sea el más aterrador de todos, sino porque es el único que logró escribir al hombre que intentó escribirlo. Recuerda esto, lector. Hay muchas historias que son creadas por personas, y hay historias que crean a las personas. Si algún día encuentras una puerta donde antes solo había una pared, no la abras, porque algunas entradas no llevan a un lugar, llevan a una página donde tu nombre ya está escrito. El manuscrito ha vuelto a la estantería, pero su historia ya vive contigo. Hasta el próximo manuscrito.